Y también y vamos a estar transmitiendo también en nuestra página de Facebook en The Voice of the Silence y Diario Judío también ahí queda grabado para igual la gente que no pudo estar o si la quieren volver a ver. Em, bueno, a ver, un segundito que no me deja transmitir en Facebook, solo denme un minutito que no sé por qué no me dejó ahorita, pero nada más denme un minuto y ya vamos a Tranqui, comenzar. tranqui, no pressure. Sí, no, mil gracias, Francisco, de verdad, los que te conocen y los que no van a ver que la verdad que es muy necesario este tipo de conferencias siempre, pero más hoy en día. A ver, permíteme un segundo. Ay, es que no me deja. Ok. Ay, ok, ya un segundito, ya estoy ahora sí. Bienvenidos los que siguen uniendo, ya estamos por comenzar. Les decía que estoy nada más arreglando un detalle técnico que hoy eh, tenemos aquí a todo el equipo de apoyo técnico, pero ya vamos a comenzar para también transmitir en vivo en Facebook. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ya ahora sí, ya un segundo. Ok, creo que ahora sí. No sé por qué no quiere estar dando. Bueno, ahorita lo soluciono, pero bueno, bienvenidos, qué gusto es verlos a todos ustedes. Para los que pues no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Samantha Rodríguez, yo dirijo el proyecto The Voice of the Silence, que es sobre concientización del Holocausto, la Shoah, y pues para promover la pues, paz entre todos los seres humanos por todo lo que ha pasado en la historia y nos centramos especialmente en la Shoah. Yo pues empecé el proyecto porque mis ancestros fueron judíos polacos y la mayoría de ellos lamentablemente fueron asesinados por los nazis en el Holocausto y pues creo que hasta la fecha es muy importante hablar de estos temas y mucho más con lo que está sucediendo ahorita. Entonces, hoy pues tenemos con nosotros aquí al doctor Francisco Gil White. De verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros en este día, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Sam. No, gracias a ti. Y hoy vamos a hablar pues, de un tema que, pues, como dije ahorita hace unos minutos, aunque parece ser muy antiguo, pues lamentablemente hasta la fecha, y más con lo que está pasando en Israel y el mundo, pues está latente, ¿no? El antisemitismo, que, bueno, ahorita nos va a explicar un poco más lo que es Francisco, que pues él ya lleva 20 años investigando la historia judía y pues tiene una investigación súper vasta en todo esto, entonces de verdad que sé que vamos a aprender mucho. Si tienen ahí algún comentario o pregunta, pues trataremos de poder contestar las que pongan en el chat. Pero bueno, ese es el objetivo de hoy. Perdonen, es que nada más estaba tratando vamos a transmitirles de otra forma en Facebook, pero bueno, mientras quisiera ir, nos pongamos un poquito en contexto, Francisco, porfa, si nos puedes contar, digo, obviamente la historia del antisemitismo es súper larga, pero un poquito un contexto, ¿no? ¿Qué tan antiguo podría decirse que es el antisemitismo y cómo era en la antigüedad para ir como comenzando con eso? Buenísimo. Podemos empezar por ahí, Sam. Claro que sí. Mira, mucha gente cree que, perdón, me presento, soy Francisco Gil White, soy antropólogo, historiador. Eh, Me dedico desde hace 20 años, como dijo Sam, a estudiar, entre otras cosas, relacionadas con el pueblo judío, el fenómeno del antisemitismo. Y eh, una de las cosas que yo he visto digamos, en las discusiones como más culturalmente dominantes sobre el antisemitismo, lo que vemos es una tendencia a interpretarlo como un fenómeno que, que le pudiera estar sucediendo a muchos otros pueblos, pero no le sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que el antisemitismo es porque los judíos son muy raros,
Pues sí, pero ok, los ortodoxos tienen una forma de vestir y de comportarse que se sale mucho de la norma de los países en donde viven, de acuerdo. Todo eso es cierto, pero los Amish son todavía más raros que los judíos ortodoxos, ¿ok? Ellos ni siquiera usan ninguna tecnología que no fuera inventada, creo que en el siglo XVII, o no sé si es XVII o XVIII, pero el punto es que no usan nada de tecnología moderna, ¿no? Entonces y se visten muy raros y viven aparte, todo eso es cierto, pero nadie quiere exterminar a los Amish, ese movimiento no existe. No hay grandes matanzas de Amish cada cuántos años, ¿no? Entonces, cuando la gente quiere explicar el antisemitismo, tenemos que, ponle mute a todos los participantes, porfa, Sam, para Sí, que no oigamos otros micrófonos. Entonces, no cuando tratamos de explicar el antisemitismo, debemos de ser justos con el fenómeno. O sea, porque si está pasando algo que es peculiar en la historia del pueblo judío, entonces la explicación de ese fenómeno peculiar no puede ser general, no puede ser algo que si lo aplicáramos estaría pasando en todas partes y sin embargo nada más le pasa a los judíos, ¿no? Entonces, estas explicaciones, todas son iguales, del chivo expiatorio, que es que son muy ricos, es que son... Todo eso, ok, pero es que no le pasa a otros pueblos que tienen las mismas características. Entonces, necesitamos una explicación que realmente atine a la peculiaridad del fenómeno. Y es un fenómeno peculiar, porque todo cambia en Occidente a lo largo de las distintas eras, de las distintas etapas de la historia occidental. Todo cambia. Cambia la cultura, cambia el sistema político, cambia la religión, cambia la organización económica, todo cambia y además dramáticamente, ¿no? Primero fuimos ciudades-estado, luego imperios, luego reinos feudales, luego naciones-estado. Y en todas esas etapas estuvimos matando judíos. Fuimos agrarios, luego mercantilistas, luego capitalistas, luego comunistas. Todos esos sistemas se pusieron a matar judíos. perdón. Sí, la verdad es que como dices, es una historia que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, siglos y siglos atrás. Y creo que aunque suena como complicado, siempre es complicado responder esa pregunta, pero yo creo que muchos la tienen en mente. ¿Por qué? ¿No? O sea, sé que es súper vasto, pero ¿por qué no? ¿Por qué desde tiempos y siglos atrás se persigue al pueblo judío? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque el hecho de que todo cambie en Occidente, que la cultura, la política, la economía, la organización, todo cambia, pero en cada etapa volvemos a hacer grandes matanzas de judíos. Tan es así que yo lo llamaría el fenómeno sociológico y político más estable de la civilización occidental. Resiste todo. Entonces, eso quiere decir que tenemos que encontrar qué es lo que sí es consistente. Hay algo que no está cambiando. Hay algo que no está cambiando, que está reproduciendo una y otra vez el fenómeno sociológico de la gran matanza de judíos. Y que Occidente de alguna manera no puede emanciparse de esta pesadilla sociológica, ¿no? Entonces, algo tiene que ser consistente de una etapa a la otra, que es, mi hipótesis es que lo que es consistente de una etapa a la otra es el pueblo judío. El pueblo judío, de cierta forma fundamental, es el mismo de una generación a la otra. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lo que hace es transmitir la Torá, ¿ok? A ellos les toca. Ellos transmiten la Torá de una generación a la otra. Y ese proceso de transmisión tiene un efecto sobre la historia. El efecto que tiene
es que ahí donde se está transmitiendo la Torah, las sociedades se vuelven mejores, se vuelven más compasivas, se vuelven más justas. ¿Por qué? Porque la Torah, como explicó el rabino Gilel el Viejo, que es el rabino más influyente de todos los tiempos, el mandamiento Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el origen de toda la ley y de todo el pensamiento político judío. Sí, es, Amarás a tu prójimo. y sí, yo recuerdo muy bien, de hecho, la vez que yo tuve la oportunidad de conocerte, escuchándote dar también una plática sobre el tema, o sea, claro que estos principios se basa, pues, el derecho internacional, ¿no? Y muchas cosas de las que no, no nos imaginamos. Entonces, creo que es un punto muy interesante, ¿no? El verlo desde ese camino y pues claro que aparte el pueblo judío, pues, es una cultura milenaria, como dices, ha estado presente en todas las épocas. ¿Sí? Y el efecto que tiene en todas las épocas es porque cuando tú organizas un cuerpo de ley, que es la ley de Moisés, alrededor del principio de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues lo que terminas produciendo es una estructura legal y política para proteger a la gente de la opresión. Y sin coincidencia alguna, este cuerpo de ley, según el libro del Éxodo, tiene su origen histórico mítico en una revolución de esclavos en Egipto. No es ninguna coincidencia, ¿ok? La historia que cuenta el Éxodo dice que los israelitas eran esclavos del faraón y que entonces surge un líder revolucionario que es Moisés y este líder organiza una revuelta de esclavos con la ayuda de la deidad y una vez que logran los esclavos escapar al desierto del Sinaí, reciben entonces la nueva ley. ¿Qué ley es esta? Es la ley de los esclavos liberados. Es una ley para que nadie los pueda volver a oprimir jamás, para formar una sociedad utópica en donde todo mundo vive en paz. Ese es el proyecto de la ley de Moisés. Y esta es la razón del antisemitismo. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un pueblo entero organizado alrededor de una ley que está diseñada para abolir la esclavitud, fundada sobre el mito de una revuelta de esclavos, pregonando la igualdad en dignidad ante los ojos de Dios y ante la ley de todos los seres humanos, y también conteniendo un diseño para dividir el poder, para que no se pueda concentrar todo el poder institucional en un solo centro, porque todo eso hace la ley de Moisés. Y protegiendo con especial cuidado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a todas las categorías, al extranjero, todas las categorías de personas vulnerables, ¿no? Bueno, pues esa ley se vuelve una gran amenaza para las élites de poder que quieren esclavizarnos a todos. Esas élites de poder que quieren eliminar por completo la libertad y establecer un sistema de gobierno totalitario, pues no les cuesta ningún trabajo reconocer que una tradición como la tradición judía, pues representa un peligro para su sistema eh, autoritario y totalitario. Claro, no, y sí es muy Entonces, interesante, de hecho, tomarlo desde ese punto de vista que lo explicas, porque pues es una pregunta, como dices, que todo el mundo se la puede hacer y realmente uno no podría encontrar, si no es esto, una razón, digamos que lógica para este odio, digamos, de alguna forma irracional. Y no, bueno, no, con eso, pero cuidado, es que justamente no es irracional. ujú, sí, claro, Ese es el punto. Esto es lo que estoy tratando, eso es lo que yo estoy retando con esta sí, sí, explicación, porque eso es lo que nos han dicho, que el antisemitismo es tienes un odio razón. irracional. No, el antisemitismo es funcional para los sistemas que nos quieren oprimir a todos. Ellos ponen en marcha propaganda antisemita porque esa es la forma como ellos preservan
o avanzan sus metas para crear un sistema desigual, ¿ves? Entonces, el antisemitismo es totalmente racional. Lo que pasa es que es malvado, pero es Sí. racional. Ellos, los promotores del antisemitismo nos quieren esclavizar a todos. Mira, es clarísimo en la Segunda Guerra Mundial que la tenemos fresca. No puede ser más obvio. Los antisemitas provocaron una guerra mundial para esclavizar a todo mundo. Los nazis lo que querían era convertir absolutamente a todo mundo en esclavo. Absolutamente todo mundo, incluyendo a los alemanes. Entonces, ¿y quiénes son? Son los antisemitas. Los nazis son los antisemitas, ¿no? La persecución del pueblo judío es una herramienta funcional para establecer sistemas totalitarios. Lo vimos en Rusia, lo vimos en el Imperio zarista, lo vimos en la Inquisición. La institución de la Inquisición era totalitaria. ¿Y contra quién la traía especialmente? Contra los judíos. Claro, y como bien dice una frase, ¿no? Lo que empieza con los judíos no termina con los judíos, y es lo que vemos en la Segunda Guerra Mundial y ahorita lo que mucha gente pues no está entendiendo, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero bueno, regresando muchísimo al origen, digamos, de la palabra, por si alguien no tiene muy bien, muy claro el significado, ¿de dónde viene, no? Esto antisemita, ¿por qué semitas? Ok, es que semita se refiere a el aspecto lingüístico. Entonces, llamamos en la antropología, llamamos pueblos semitas a los pueblos que hablan unos idiomas que están todos relacionados, que juntos forman una familia de idiomas, y esa familia la llamamos la familia semita de idiomas o semítica. Y uno de esos idiomas semitas es el hebreo. Entonces, Wilhelm Marr, en el siglo XIX, Wilhelm Marr, no sé si era austriaco o alemán, ahorita ya no me acuerdo, pero era un antisemita, era un autor es decir, era un autor que odiaba a los judíos, y él quería una, una palabra que describiera su odio. Y entonces él fue el que inventó el término. Y dijo, como los judíos tradicionalmente hablan hebreo, ritualmente hablan hebreo, dijo, y esa es una lengua semita, entonces yo soy un antisemita. Y él definió el término así, ¿ves? Y a mí me parece que es un término que funciona. Me gusta, me parece que el término antisemita nos ayuda a analizar el mundo, pero creo que es todavía más útil si usamos un término que yo inventé, que es ¿cómo se dice? Para tener el opuesto del antisemitismo, ¿no? Entonces, antisemitismo sabemos lo que es odio a los judíos, pero ojo, como estábamos diciendo hace un segundo, el antisemitismo va correlacionado siempre, en toda la historia, es perfectamente consistente con una cierta ideología política. Entonces, los que odian a los judíos no simplemente odian a los judíos, además tienen una ideología totalitaria, represiva, esclavizadora. ¿Ok? Entonces, todo eso es el antisemitismo, es todo eso, no es nada más el odio a los judíos, es todo el paquete. Entonces, ¿qué pasa si definimos el contrario? El contrario del antisemitismo, ¿qué es? Pues es el semitismo, ¿cierto? Eso sería, si uno es antisemitismo, lo contrario es el semitismo. Y resulta que cuando hablamos así, podemos con mucha facilidad iluminar una estructura muy importante en la historia occidental, que es que los pueblos que inventaron la, digamos, la cultura civilizacional de buscar la paz universal, los pueblos que inventaron eso son los pueblos semitas de Mesopotamia. Entonces ahí, después de la revolución de Sargón de Akkad, que fue una revolución hace 4.300 años en Sumeria, Sargón lideró una revolución contra la clase gobernante sumeria y estableció el imperio acadio. Bueno, esa revolución fue peleada por los semitas. Los semitas eran los esclavos de los sumerios, o por lo menos trabajadores oprimidos de los sumerios, y
ellos son los que pelearon esa revolución y hablaban acadio, y entonces el idioma oficial del imperio que fundó Sargón fue el acadio y se llamó el Imperio Acadio. Y ahí empieza una tradición en Mesopotamia de una ideología monárquica que ustedes van a conocer porque cuando fueron a la escuela les hablaron del código de Hammurabi, ¿no? Que es un código muy bonito para proteger a la gente de abajo, y asegurar que nadie oprima a nadie, etcétera, etcétera. Bueno, ese código de Hammurabi tan famoso es especial en un sentido porque Hammurabi fue muy influyente y 1000 años después de Hammurabi se seguía estudiando su código en Mesopotamia, pero en otro sentido no es especial el código de Hammurabi porque todos los reyes mesopotámicos hacían eso. Todos escribían códigos de leyes y los proclamaban con reformas legales para proteger a la gente pobre y a las viudas y a los huérfanos. Les va a sonar muy conocido, porque todo esto influenció la Biblia después. Esto es más viejo que la Biblia. El semitismo es más viejo que la Biblia. El semitismo, que es una tradición otra vez de los pueblos semitas de la Mesopotamia muy antigua, es esta tradición monárquica de que al rey le toca la responsabilidad de que todo el mundo viva en paz y que nadie oprima a nadie. Suena muy moderno, pero es muy antiguo. No es cierto que el occidente moderno es la primera civilización en intentar esto. No, esto estaba sucediendo desde hace 4300 años esta búsqueda de paz universal empieza en Mesopotamia y fue una tradición fundada por este Sargón de Akkad que duró 2000 años hasta que la destruyeron los antisemitas. Los antisemitas son los antiguos griegos. Bueno, primero los asirios, que eran tremendamente crueles y que lo que querían era esclavizar a todo mundo y celebraban en sus inscripciones y describían y celebraban orgullosamente las torturas a las que sometían a miles y miles y miles y miles de prisioneros de guerra y cómo despacito los torturaban y hacían pilares con sus cuerpos y todo eso celebraban los reyes de Asiria. Entonces este era el sistema opuesto, ¿no? Porque los reyes de Mesopotamia lo que celebraban en sus inscripciones era lo buenos que se suponía que eran y cómo iban a proteger a todo mundo y cómo iban a ser los defensores de la ética, etcétera. Entonces, aquí había una colisión entre dos sistemas perfectamente opuestos, el bien y el mal, como si la historia occidental fuera una novela de Tolkien, así tal cual. Y fueron justamente los antisemitas, más, porque los asirios sí fueron derrotados por los babilonios eran los herederos de la tradición ética de Sargón de Akkad, los babilonios sí derrotaron a los asirios, los destruyeron por completo, pero en una etapa posterior, los defensores del antisemitismo fueron los griegos, y los griegos sí pudieron con los semitas. Los semitas tuvieron su florecimiento más, su auge más importante cuando se unieron a los iraníes, que eran a los persas, que tenían una tradición que se llama el zoroastrianismo, que también era la búsqueda de la paz universal. Entonces se produjo una gran unión de pueblos iraníes zoroástricos y pueblos semitas mesopotámicos que llamamos el Imperio Persa Aqueménide, fundado por Ciro el Grande. Eso fue una gran coalición de pueblos semitas y zoroástricos, todos en la búsqueda civilizacional de la paz, muchísimos pueblos viviendo en paz durante 200 años en el Imperio Persa, y esa cosa tan increíble que produjo Mesopotamia y los iraníes, la destruyó Alejandro el Macedonio. Esa es la civilización antisemita del Mediterráneo. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que los judíos se habían colado ya a Occidente. Los judíos que eran el producto más exquisito del imperio, de la ideología que culmina en el imperio persa, los judíos ya se habían distribuido a todos lados porque eh, el imperio persa los emperadores persas habían patrocinado el crecimiento del judaísmo y entonces ya estaban convirtiendo a todos los pueblos del mundo, los judíos. Era una religión intensamente proselitista.
Y a pesar de que se colapsó el imperio persa, los judíos quedaron alojados en Occidente y ahí el proceso de transmisión de la Torá y el ejemplo del pueblo judío y el desarrollo del pensamiento judío, todos tuvieron una influencia tremenda sobre las sociedades que habían sido las peores sociedades del mundo. Porque los griegos, no había nada más cruel que los griegos tenían campos de muerte. Los griegos torturaban a sus esclavos por ley en las cortes. Cuando un griego demandaba a otro griego, por ejemplo, este, en las cortes tenían que torturar a la fuerza a las esclavas del acusado. ¿Por qué? Porque pues ellas presenciaban la vida cotidiana de la casa y por lo tanto se suponía que tenían información y para que soltaran toda la sopa, por ley tenían que ser torturadas. Imagínense, era una sociedad muy litigiosa, la aristocracia griega, y eso quería decir que estaban torturando a estas mujeres todo el tiempo. Y eso es aparte de los abusos domésticos, porque los amos de estos esclavos podían hacer absolutamente lo que ellos quisieran con ellos. Los esclavos estaban completamente fuera de la ley. ¿Ok? Entonces, esta sociedad es la que destruyó el imperio persa, donde se estaba aboliendo la esclavitud. Pero los judíos, alojados después en el Mediterráneo, en lo que fue el imperio romano, pudieron empezar a transformar a las sociedades grecorromanas, que eran psicópatas. A ellos les gustaba, a los romanos les gustaba ver cómo un león se comía un ser humano en un estadio. Era su día de cine, ¿ok? Esas sociedades, que eran psicópatas, que eran las peores sociedades del planeta, fueron transformadas a lo largo de 25 siglos porque estaban los judíos en Occidente y los fueron influenciando y se fue mejorando hasta que se produjo finalmente la ilustración y luego las revoluciones que produjeron las democracias modernas. ¿Ok? Eso es consecuencia del pensamiento judío, del ejemplo judío, de la literatura judía, actuando sobre las mentes de los occidentales. Y esa es la razón del antisemitismo, porque Wow, las élites de poder que nos quieren esclavizar a todos no están contentas con el proceso que les ha ido quitando poder. Y entonces la propaganda antisemita es algo que ellas producen para envenenar a la gente, para que no puedan descubrir que todo lo bueno que tenemos en Occidente lo recibimos de el pueblo judío. El antisemitismo es la estrategia para evitar que la gente vea este aspecto de la historia, se ilumine, se alíe con el pueblo judío y todos vivamos en libertad y en igualdad. la verdad es que, bueno, todos nos estamos dando cuenta que es mucho más profundo de lo que a veces podemos pensar, ¿no? Y muy antiguo en el sentido de que desde que empezó, pues, la civilización, ¿no? Y también algo que seguro tú me afirmarás es que también estas culturas, como la griega, la romana, etcétera, eran, digamos que, politeístas, ¿no? Entonces también a ellos les chocaba que, digamos, la religión judía, hablando de religión, no solo cultura, pues siempre ha sido un solo Dios, ¿no? Monoteísta. Entonces creo que también eso desde el principio fue como bueno, ya hablando más religiosamente, un choque, pero todo lo que has dicho tiene pues muchísimo sentido hablando de cómo se han desarrollado todas las sociedades a través de la historia. Y ahora quisiera que nos centráramos un poco más cercano en el siglo pasado, en el siglo XX, que pues todos sabemos que es uno de, bueno, una de las expresiones más grandes de antisemitismo y genocidio que fue el Holocausto, la Shoah en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú cómo nos podrías explicar cómo es que este auge, ¿no? Empezó o digamos que explotó, se desarrolló en el siglo XX. Bueno, lo que pasa es que no hay realmente, el siglo XX no es singular. Yo creo que ese es el mensaje más importante que yo tengo para ustedes. Ujú. El siglo XX no fue especial. Yo sé que eso les dijeron en la escuela, que el holocausto fue una cosa muy excepcional y que una cosa tremenda, pero creo que ya se están dando cuenta que no. Ya vamos para el siguiente. Yo tengo 20 años gritando que vamos para el siguiente. Apenas ahorita me están pelando. Pero obviamente íbamos para el siguiente. Pues, no, uno no tiene que ser un genio. O sea, un científico social no tiene que ser un genio para decir, este siglo va a suceder lo que pasa cada siglo.
En el siglo XXI vamos a ver un proceso social para atacar al pueblo judío como lo vimos en el siglo XX, como lo vimos en el siglo XIX, como lo vimos en el XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII. O sea, no hace falta ser un genio. Decir, lo que siempre pasa va a volver a pasar. Y sin embargo, eh, se nos olvida, se nos olvida que esto siempre pasa. Cada generación cree, ya cambiamos y esto va a ser distinto. No, esto va a seguir así hasta que no logremos iluminar a la gente sobre la contribución histórica del pueblo judío. Lo tienen que entender que todo lo que atesoramos en la civilización moderna occidental viene del pueblo judío. Ya dejen de matar judíos, no sean estúpidos. Cuando entiendan esto, entonces sí podemos detener el proceso histórico, pero el proceso histórico no se va a detener porque sí. Las élites de poder que producen la propaganda antisemita para tratar de destruir los sistemas democráticos que fueron creados a lo largo de todos estos siglos, finalmente, esas élites de poder no van a dejar de producir propaganda antisemita, porque ellos quieren un mundo totalitario. Entonces, hasta que ellos no sean derrotados, esto no se va a detener. Tenemos que ganar. Y la forma de ganar es que todos los occidentales entiendan, porque el día que los occidentales entiendan, todos dejan de cooperar con esto. Y eso esfuma el poder de estas gentes. Y Estas es lo gentes curioso, ¿no? necesitan, ¿perdón? Que no, que es justo curioso lo que dices de cómo se va replicando o repitiendo de alguna forma, asimilando la historia, que justamente los grupos que han sido antisemitas, por ejemplo, los nazis, que es lo que más tratamos en el proyecto, pues eran totalitarios, ¿no? Y lo vemos ahorita también, un sistema terrorista que quiere apoderarse no solamente de ahí, ¿no? Sino, como dijimos, lo que empieza con los judíos no termina con los judíos, pero cómo se repite, ¿no? Esa misma como ideología y el fondo de este odio y como tú dices, o sea, igual y lo que, o sea, dices y que es cierto, ¿no? Se lo debemos a la cultura judía históricamente, muchísimas cosas de las que tenemos. Con eso no estamos hablando específicamente de política, de un Estado de Israel, etcétera. Eso ya son otros temas, pero en el sentido de históricamente el pueblo judío nos ha aportado tanto, ¿no? A lo largo de tantos siglos. Así es, así es, pero el problema es que no, la gente no lo tiene claro. La gente no entiende esto. Sí. Si la gente entendiera esto, las movilizaciones antisemitas serían imposibles. Imposibles. Pero la gente tiene lo que tiene la gente en la cabeza es propaganda antisemita. Eso es lo que tiene en la cabeza. Porque la propaganda antisemita está muy bien financiada, porque la financia la gente que tiene más dinero en el mundo, las élites de poder. Entonces está muy bien financiada y eh, es muy científica. Esta gente siempre está estudiando cómo mejor destruir el prestigio del pueblo judío y aprenden y ponen atención. Y del otro lado tenemos mucha gente pampando moscas, en vez de estarse organizando de la misma forma para vencer el antisemitismo. Si tú quieres vencer el antisemitismo, tú tienes que hacer ciencia del otro lado. ¿Cómo funciona el antisemitismo? ¿Qué están haciendo estas élites de poder? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué instituciones controlan? ¿Cómo funciona la gramática política que ellos están tratando de afectar? ¿Cómo nos están manipulando? ¿Cómo nos administran la realidad? Todas esas cosas, nosotros del lado ciudadano que quiere ser libre, tenemos que estudiarlas con ciencia. Tenemos que aplicar la ciencia a estudiar todo esto. Y esto necesita financiamiento. Si no hacemos nosotros el mismo tipo de esfuerzo para tratar de proteger nuestras libertades y sabotear las metas de las élites de poder que quieren destruir nuestra democracia, si nosotros no hacemos esa parte, pues obviamente vamos a perder. El antisemitismo no va a desaparecer porque apretamos los dientes. El antisemitismo solamente desaparece si los ciudadanos hacemos ciencia para derrotar el antisemitismo, para ilustrar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es que De como otra manera no se mencionas, puede. ¿no? El problema es que la mayoría de las personas, por ejemplo, tanto tú como yo no pertenecemos a la comunidad judía. Puede que muchos de los que están aquí conectados tampoco o sí, pero mucha gente que no es judía, digamos, puede pensar que no me afecta a mí, ¿no? O sea, el antisemitismo no me afecta a mí, la situación que está pasando no me afecta a mí, pero
Ahorita estamos Bueno, dándonos cuenta. pero es notable, ¿no? Que puedan decir eso. Es notable. Porque la Segunda Guerra Mundial es evidencia muy dramática. O sea, ¿cómo pudiera haber una lección más clara? O sea, ¿cómo? No me la puedo imaginar. La guerra fue planetaria y los antisemitas terminaron matando más de 64 millones de no judíos, ¿ok? No judíos, y también esclavizaron a cientos de millones de no judíos. Obviamente los antisemitas, a los no judíos, pues, no nos conviene nada. Entonces, sí es notable. O sea, ¿qué está aprendiendo? ¿Cómo enseñan la Segunda Guerra Mundial en la escuela? ¿Qué es lo que están aprendiendo los niños? Que no entiendan algo tan obvio. A mí este 20 me cayó cuando yo era niño. Yo creo que a mí sí me enseñaron bien sobre la Segunda Guerra Mundial, porque yo desde niño decía, qué horror los antisemitas, qué peligroso el antisemitismo. Esto a mí me quedaba clarísimo, que los antisemitas eran los malos, pues habían causado una guerra mundial. Eso es cómo van a ser los buenos. ¿Cómo va a ser posible que a la gente no le dé vergüenza expresar una opinión que se parezca a la de los nazis? Ni lejanamente. ¿Cómo es eso? No entiendo, es verdaderamente es asombroso. Y eso lo que me dice a mí es que el peso cultural de la tradición antisemita de Occidente es tremendo. Es un lastre que venimos arrastrando que pesa muchísimo porque tiene el peso de muchos siglos y es muy difícil desarticularlo. Y sí requiere que hagamos mucha ciencia alrededor de esto, porque el antisemitismo no es un fenómeno menor, es el motor político de Occidente, o el freno, más bien. Los judíos son el motor y el antisemitismo es el freno, ¿no? Entonces, no es una cosa menor. El antisemitismo produce guerras mundiales, produce inquisición, produjo un gran genocidio en el Imperio Romano. Los romanos también exterminaron a los judíos, ¿no? Porque también eran totalitarios, ¿no? Y viendo, Entonces, bueno, ujú, en el siglo XX, que bueno, ya estamos hablando del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, se supone que se consideraba ya, ¿no? Un mundo moderno, industrializado, la civilización, por ejemplo, los alemanes, pues muy, no sé, doctos, muy, etcétera. Yo sé que digamos que la pregunta, ¿cómo fue eso posible? Ya ha sido respondida con todo esto, pero ¿qué es lo que fue como, ya lo mencionaste también, tal vez no fue como único porque eso se ha repetido en los siglos, pero ¿qué es lo que sí cambió después de que los nazis perpetraron todo este genocidio? O sea, ¿cómo evolucionó ese digamos, antisemitismo? bueno, esta es una muy buena pregunta. Entonces, porque inmediatamente después de la guerra había algo de vergüenza para expresar antisemitismo en público. Entonces, y naturalmente mucha gente sentía una compasión genuina por el pueblo judío, porque había sufrido mucho en la guerra. Muchísima gente había muerto, qué barbaridad. Era una cosa tremenda. Entonces, al principio hubo le dieron chance a los judíos durante como 20, 30 años. Y a mí me tocó la transición. Eh, Cuando yo era niño, en los 70s, en mi familia católica, yo veía que todo el mundo admiraba mucho el Estado de Israel. Era un mundo muy distinto. El Estado de Israel era el héroe de todo el mundo en Occidente, porque era un milagro. Era un Estado creado por un pueblo que había sido perseguido en todos lados. Unos habían salido corriendo de Europa, escapando la opresión que luego se convirtió en el genocidio nazi. Y otros habían salido corriendo de los países árabes, porque después de la guerra de 48, la guerra de independencia israelí, los países árabes todos expulsaron a sus poblaciones judías. De esto ya nadie habla, como si no hubiera sucedido, como si, como si el mundo árabe no tuviera que compensar a los judíos por esto.
Ah, no, no, no. Solamente cuando tú eres un árabe que tiene una queja contra un judío, entonces si toda la comunidad internacional se moviliza para que se te haga justicia. Pero a los judíos que fueron expulsados y robados por los países árabes, de donde eran ciudadanos en 49, y fueron expulsados nada más porque eran judíos, no, de esos nadie ni habla, nadie menciona el tema, no existe, ¿no? Entonces, los judíos todos llegaron a, no, no todos, también había judíos en el lugar, pero digamos, un país creado por inmigrantes que estaban escapando la persecución más tremenda y de pronto lo convierten en una potencia económica y en un ejemplo de buen gobierno, de democracia, de tolerancia, de respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? De convivencia, inclusive con sus enemigos, ¿no? Y En el chat están preguntando si puedes repetir de dónde fueron expulsados por los árabes. de todos los países árabes, en 1949, todos los países árabes expulsaron a sus poblaciones judías, una población gigantesca. Muchos se fueron a Estados Unidos y a otros lugares, y la mitad se fueron a Israel. Israel los absorbió. Y por eso, de hecho, la gente cree que Israel es un país colonialista europeo. La mayoría de los judíos que viven en Israel son Mizrahim, son judíos morenos descendidos de árabes, son árabes, y no son europeos, ¿no? Entonces, y esa es la mayoría de la población de Israel, y es gente que fue pisoteada cuando vivía en los países árabes, eran dimis, y luego los patearon para afuera y les quitaron todo su dinero, y llegaron a Israel con nada, ¿ok? Entonces, imagínate, todo el mundo entendía que esto era una cosa tremenda, que pues, todos estos refugiados habían hecho florecer un país, pero no cualquier país, un país que había sido desierto y pantano. Entonces, y luego, estos sobrevivientes de las masacres y las expulsiones europeas y musulmanas, todos los países árabes de alrededor simultáneamente los atacan y ganan una y otra vez. Y en los 70, cuando yo era niño, las guerras de 1967 y 1973, pues estaban muy frescas en la memoria de la gente. Entonces yo escuchaba cómo la gente hablaba de Israel, todo el mundo decía, wow, es que los israelíes son impresionantes, eran el héroe de todos. Familia católica, pero se reconocía, ¿no? ¡Qué bárbaro! O sea, los quieren volver a exterminar y se defienden y ganan y establecieron un país increíble. Era wow. Y en ese momento cambió. Ahí en los 70 todo cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Que los antisemitas encontraron la estrategia. Dijeron, es que el problema que tenemos es que todo el mundo percibe a Israel como David, peleando contra Goliat. Tenemos que cambiar esa ecuación. Y entonces agarraron y Bruno Kreisky, que era el canciller austriaco, y ¿cómo se llama el otro? Willy Brandt, que era el alemán, se juntaron, hicieron una gran conferencia internacional socialista, que Kreisky era el presidente y luego el vicepresidente de la Internacional Socialista, y entonces hicieron una gran conferencia socialista, invitaron a Yasser Arafat a que diera un discurso para que lo bautizaran como la mascota de la izquierda. Y entonces empezaron a hablar de que Israel oprimía a los pobrecitos palestinos, y ahí empezó toda esa narrativa en donde Israel ya no es David, ahora Israel es Goliat. Y David es este pueblecito palestino que todo el mundo lo ha pisoteado y nadie lo quiere y no le quieren dar un estado y toda esa narrativa que es perfectamente falsa. Digo, sí es cierto que nadie los quiere, eso sí, pero porque nadie los quiere.
En ningún lugar del mundo árabe vas a encontrar a nadie que genuinamente quiera a los palestinos. Los únicos que se preocupan por los palestinos son los judíos israelíes. ¿Ok? Punto, se acabó. Pero esa narrativa de que estos pobrecitos palestinos, los tenemos que defender contra Goliat, que los aplasta, Goliat siendo el Estado de Israel, empezó en esa conferencia. Ahí empezó una conferencia conjunta de los dos mandatarios alemanes que hace poquito habían estado, de los países que hace poquito habían estado exterminando a los judíos europeos. A esta gente no le da vergüenza, no le da vergüenza. Y entonces, esa narrativa cambió todo, porque una vez que tú creas una gramática política en la que los izquierdistas dicen que Israel es un Estado imperialista, europeo, colonialista, opresor de los nativos genuinos del lugar y que son una bola de blancos que vinieron de Europa, que pisotean a los morenitos que ahí estaban y que bla, bla. Entonces, todo parece ya encajar en las mentes de la gente que no sabe mucha historia y que procesa el mundo con total superficialidad porque pues no tienen mucha educación y el envoltorio de realidad en el que viven todo lo crean los medios, ¿no? Entonces tú les cuentas un poco esa historia y sobre todo si se las cuentas en las universidades, que fue lo que pasó, porque se los empezaron a decir toda esta narrativa de su presunta opresión israelí de los palestinos, se los empezaron a decir en las universidades, porque el New York Times convirtió a Edward Said en una estrella, en una supuesta estrella académica. Sí, claro, y Entonces vemos hasta la fecha todo este tipo de, pues, esta historia, digamos, que estás diciendo, pues es la narrativa que ahorita estamos observando en todos lados, ¿no? En las noticias, en las redes sociales, en la gente, esa etcétera. Sí, es totalmente dominante. Tienes toda la y, razón. ajá, y lo que quería preguntarte justo también es, o sea, lo más cercano pues lo que está pasando ahorita, este ataque terrorista jamás, esta guerra terrible, obviamente fue el holocausto nazi. ¿Cómo influye, o sea, lo que pasó en el holocausto con lo que está pasando ahorita, con Hamas, con este ataque, todo lo que está sucediendo? Hazme la pregunta porque no la entendí otra vez. O sea, ¿cuál es la relación directa, ¿no? Que tiene el holocausto con lo que está pasando ahorita? Pues es perfectamente, es una relación totalmente directa, porque lo que hacen los antisemitas que nos gobiernan es que producen procesos políticos, diplomáticos, sociológicos, etcétera, que son vendidos con una envoltorio de marketing, de relaciones públicas y de presentación gramática, podríamos decir, que parece empatar con nuestros valores, pero al mismo tiempo administran la realidad para que en esas estructuras que ellos hacen que parecen que empatan con nuestros valores, lo que va viajando es exactamente lo contrario. Entonces, por ejemplo, inventaron lo que ellos llamaron un proceso de paz y ese proceso de paz, sí, la pregunta es si Kreisky era judío, Kreisky sí era judío, pero eso no cambia nada, era un antisemita. Venía de una familia judía, pero él trabajaba con el sistema antisemita. Y de hecho, Kreisky protegió a muchos nazis austriacos que tenían que ser enjuiciados. Él los protegió. Pero bueno, regresando al punto, entonces, los representantes del pueblo árabe palestino reciben para gobernar un territorio a cambio de dejar las armas y aceptar vivir en paz con el Estado de Israel. ¿Okay? Se supone que eso es el proceso de paz. Pero, ¿cuál es el vehículo que viaja en el proceso de paz? Pues es una organización que se llama OLP Fatah, que nadie disputa que inicia como una organización terrorista dedicada a matar civiles judíos, ¿no? Entonces, la narrativa que le vendieron a la gente es, no, esta organización cuya ideología es matar civiles, ahora los vamos a considerar los buenos, porque ellos, a cambio de ya no matar más civiles judíos, o sea, van a abandonar el crimen de homicidio en masa al que se habían estado dedicando, simplemente van a decir, ya nos detenemos
y los vamos a premiar por detenerse, en vez de meterlos a todos a la cárcel, ¿no? Los vamos a premiar por detenerse con su homicidio en masa, ¿no? Eh, dándoles, armando un proceso diplomático para darles un territorio dentro del Estado de Israel. Oye, Y que esa organización tiene origen en el nazismo, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a eso que voy. menciona, sí, sí. Sí, a eso voy. Entonces, esta organización que va a ser premiada simplemente por afirmar que va a interrumpir su homicidio en masa, ¿no? Resulta que es una organización que viene de la solución final nazi. Ah, caray, sí. Y eso la gente no lo sabe, porque la gente no se entera menos que esto lo digan en el New York Times y en CNN, ¿no? Pero no lo dicen, no se lo dicen a nadie, ¿no? Pero el fundador de esta organización, Al-Fatah, que luego se come a la OLP, se llamaba Haj Amin al-Husseini, y Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que ya había organizado varios ataques terroristas contra los judíos del mandato británico de Palestina, donde él era el muftí. Este Husseini, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se va a Berlín y se vuelve el mejor amigo de Adolfo Eichmann. Lo hacen un muy alto nazi. Los nazis lo respetaban muchísimo. Creían que iba a ser el siguiente califa del mundo musulmán. Y se queda Husseini, según el testimonio del segundo de a bordo de Eichmann, que era Dieter Wisliceni, Husseini se queda, bueno, esto no es según su testimonio, esto está, es perfectamente público. Husseini se queda toda la guerra en la zona controlada por los nazis y con un puesto que es de alto nazi, porque le dan una burocracia entera y un presupuesto, ¿no? El Bureau des Gros Mufti se llamaba. No, pero lo que atestiguó Dieter Wisliceni, el segundo de a bordo de Eichmann, es que lo que hizo durante la guerra Husseini, entre otras cosas, fue ayudarle a Eichmann a administrar todo el sistema de campos de muerte. Y también tenemos documentado, y ustedes pueden ver la documentación fotográfica de esto en internet sin ningún problema, lo pueden buscar después. Husseini entrenó divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler que participaron directamente en el capítulo yugoslavo del Holocausto. Entonces, Husseini es un personaje de la talla de Hitler. No haberte enterado de Husseini es como no saber quién es Adolfo Hitler. Porque de hecho Dieter Wisliceni testificó en el Tribunal de Guerra de Nuremberg que Husseini era el que había convencido a los nazis de ya no expulsar más judíos. Porque sí, ya estaban matando muchos judíos, pero también estaban expulsando muchos judíos y no habían tomado la decisión de matarlos a todos. Y Husseini fue el que les dijo, ya no expulsen a ningún judío, los vamos a matar a todos. Y que él fue el que los convenció, según Wisliceni. Entonces, es de la talla de Hitler, este señor, y la gente no lo conoce. ¿Y qué crees? Es el fundador de Al-Fatah, que luego se convierte en la OLP, que ahora llamamos la Autoridad Palestina, para la cual el gobierno de Estados Unidos, que por supuesto es gobernado por esta élite de poder antisemita, elaboró un proceso diplomático para meterlo con calzador a Israel. Ese es el mundo en el que ustedes viven. Es en el mundo en el que siempre hemos vivido. Y para emanciparnos de este mundo, tenemos que luchar consciente y públicamente contra el antisemitismo. Si nos agachamos, nos vuelve a pasar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió en la Inquisición y lo que sucedió en el Imperio Romano. Tenemos que luchar todos pública y enérgicamente contra el antisemitismo, porque el antisemitismo es la herramienta de la destrucción de las libertades occidentales. Claro, ¿no? Y esto es algo, todo esto es algo que no se toma en cuenta, ¿no? Toda la información y desinformación que nos llega por todos lados hoy en día con lo que está pasando. Un claro ejemplo es algo que preguntan ahorita en el chat. Digo, ya ahorita pusiste obviamente un contexto muy claro de dónde vienen estas organizaciones terroristas, pero ahorita hay una tendencia que se está pues esparciendo diciendo que el Estado de Israel creó a Hamás. O sea, ¿cuál fue el origen de Hamás? Digo, ya lo estabas diciendo, pero un poco más sobre eso. No, no, como el Estado de Israel creó jamás, pues ni que los musulmanes radicales necesitaran
que los judíos los estuvieran organizando Pues es que para esto es formar. preocupante porque ya van varios lugares que yo escucho a gente Sí, y sí, comentarios de este tipo. este es un rumor muy viejo. Yo lo refuté hace muchos años. Cuando iniciaba este rumor, yo me eché un clavado e investigué de dónde venía y lo refuté hace muchísimos años. Ahorita acabo de republicar toda esa investigación en un artículo que la actualiza. Lo pueden ustedes leer en Management of Reality. Ahí les va a dar las ligas luego Sam. Pero no, por supuesto que es falso. Jamás fue creado por un clérigo musulmán. Bueno, no sé si él era clérigo, pero estaba ahí fundando disque caridades y una caridad que se llama Muyama y una universidad y demás, el Sheikh Ahmed Yassin. Y lo que le andaban achacando a Israel es que supuestamente habían financiado a Yassin en su origen, etcétera, pero todo eso es falso. Lo único que hizo el Estado de Israel es cuando Yassin todavía se estaba comportando como un activista social de obras de caridad, que era lo que estaba haciendo al principio, fundó una caridad y fundó una universidad, y pues Israel lo dejó. ¿Por qué no vas a dejar a alguien fundar una caridad? Este, no, lo que pasó luego es que eh, resultó que estaba almacenando armas en la mezquita, creo, o en algún lugar, en algún edificio de él andaba almacenando armas y lo cacharon y lo metieron a la prisión. Por supuesto que lo metieron a la prisión. No, Israel no ayudó a fundar jamás, todo lo contrario. Lo que pasa es que a Yassin lo dejaron salir este, en 1985, me parece, como parte del acuerdo Gibril, que era para liberar a un montón de terroristas de las cárceles de Israel a cambio de que los terroristas palestinos que habían secuestrado un avión que iba de Atenas a no sé dónde, habían secuestrado un avión lleno de occidentales, no eran israelíes, pero entonces los terroristas palestinos que los secuestraron dijeron, no los vamos a soltar a menos que los israelíes suelten a todas estas gentes de las cárceles, a todos estos terroristas que están en las cárceles israelíes. Y entonces los israelíes, para salvar a esos occidentales que nunca los defienden a ellos, dejaron salir a todos esos terroristas que son profesionales de matar judíos. Y en esa tanda de liberaciones de terroristas salió Yassin. Y luego, por eso pudo luego fundar Hamas, pero pues no, esto no es ayudar a fundar jamás. Esto es simplemente que las autoridades israelíes pues no son clarividentes y no sabían que Yassin luego iba a fundar jamás. En esa liberación de terroristas del acuerdo Gibril, soltaron a gente que parecía ser muchísimo más peligrosa que Yassin. Eh, ¿No? Entonces, por supuesto que Israel no tuvo nada que ver con la fundación de Hamas. Estas son, todo el tiempo inventan cualquier calumnia. Mira, en el medioevo le decían a la gente, los curas dominicos y franciscanos, los frailes, le decían a la gente que los judíos se robaban niños para comerse su sangre en ritos satánicos. Eso les decían. Y la gente lo creía, y ahora la gente cree que Israel fundó jamás, porque tú le puedes decir a la gente cualquier calumnia sobre los judíos y se pega. Sí, la cosa es que uno pensaría que como ahorita siglo XXI tenemos todas las medios de comunicación, incluso lo puede hasta hacer peor, lo estamos viendo. Hoy nos podemos enterar todo al segundo, pero también de mentiras, ¿no? Y es lo que muchas veces está entrando a la mente de muchísimas personas. Y una pregunta que digo, yo sé que obviamente suena como igual y muy utópica, o que la están preguntando en el chat y yo también, pues obviamente la tenía en mente, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros, no? O sea, en contra del antisemitismo y para regresar como a apoyar esta búsqueda de paz y bondad, o sea, ¿qué podemos hacer, no? Porque a veces No, pues parece que no podemos hacer nada, ¿no? no, claro que sí, podemos hacer muchísimo. Nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica que nos da una gran oportunidad de ilustrar a todos nuestros hermanos y todas nuestras hermanas en Occidente. Y rápido. Ahorita, gracias a la revolución del podcast,
es posible para una sola persona comunicarse con el planeta entero. Ya lo demostró Joe Rogan. Entonces, por supuesto que nos podemos defender, es cuestión de ilustrarnos, tenemos que comunicarnos con nuestros hermanos en todo Occidente, explicarles estas cosas que estamos entendiendo, volver virales estas comunicaciones, vuélvanlas virales, compártanlas con todo mundo. Cuando todo mundo entienda que, eh, cuando todos los occidentales entiendan que pelear contra el antisemitismo es lo mismo que defender tu casa, tu familia, tu tribu, tu país, el tuyo, no el de los judíos, el tuyo, tu casa, tu familia, tu país, todo va a sobrevivir si combates el antisemitismo, porque el antisemitismo es la herramienta funcional del totalitarismo. Carajo, estudia la guerra mundial, no hace falta ser un genio, está clarísimo, los antisemitas causaron una guerra mundial. O sea, no hace falta ser un genio. Lo único que tienes que hacer es detenerte un segundo y observar en tu cabeza y preguntarte, ¿será? ¿Será que los judíos que tiran millones de papelitos avisándole a los palestinos dónde va a haber una operación para que se salgan y corran y no sufran y no mueran, ¿será que esos son los malos? ¿Será? ¿Será que los judíos que llegaron al hospital Shifa eh, con médicos para atender a los pacientes del hospital árabes palestinos y que la operación militar no los perjudicara más de lo necesario? Esos soldados que llegaron con los médicos israelíes para atender a los árabes palestinos, ¿serán ellos los malos? ¿O serán los malos los que controlan la BBC que dieron esa noticia al revés y le dijeron a todo el mundo que los judíos habían llegado a atacar al personal médico del hospital Shifa? ¿Quiénes serán los malos? ¿No? Si nos empezamos a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Podemos empezar a jalar el hilo y empezar a descubrir cuál es la verdadera estructura del mundo, atrás de este envoltorio de realidad que nos han creado con el control que tienen los antisemitas del sistema de medios y del sistema de educación. Sí, justo creo que lo que hacemos, bueno, tú y yo y mucha gente es promover la educación, ¿no? Que es la única respuesta ante no solo esto, sino pues digamos que todo el odio y el mal que podemos ver actualmente en el mundo, pues es simplemente, bueno, suena simple como dices, pero es la educación y pues ir a fuentes primarias, mucha, como dices, la gente se fía de cualquier cosa hoy en día es el problema, pero creo que sí también estos mismos medios que nos llega tanta basura, podemos, como dijiste, usarlos nosotros también para poder, pues, digamos que contrarrestar o decir la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, ahí por ahí hay muchos comentarios y todo, tal vez por el tiempo no podremos todo, pero sí se me hace importante, alguien pregunta, por ejemplo, hablando de esto de informarnos, ¿cuáles libros recomiendas para tener más conocimiento del tema o qué leer, ¿no? ¿Dónde Bueno, a informarme? ver, lo primero que yo recomiendo, obviamente, porque yo soy el que he estado armando este modelo, es que lean mis libros, porque obviamente el modelo que yo defiendo, en donde mejor lo van a poder entender, es en mis propios libros. Pero por supuesto que mis libros, yo no hago ninguna afirmación sobre la historia occidental sin darles la documentación que me respalda. Entonces, todas mis afirmaciones tienen pies de página y en los pies de página ustedes van a ver las referencias a otros documentos que ustedes pueden ir a consultar, ¿no? Entonces, si puedo compartir la pantalla un segundo, Sam. Sí, espérame, ahorita te pongo de... Perdón, es que tengo un problema ahorita. Sí, sí. Ya mandé el link de tu página, pero ahorita te pongo para compartir. Perfecto. No, nada más para Ya, que les enseñe el volumen al que me refiero. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen a esta página que se llama Management of Reality, aquí van a ver artículos, cursos, libros, videos, son todos los contenidos que tenemos. Para entender mejor todo esto que hemos estado platicando, eso pican ahí en libros y
cómprense este libro, Palestina y los nazis. Bueno, yo creo que el primero y el segundo, léanlos todos, pero el primero es el que habla explícitamente de este tema que fue protagónico hoy sobre Palestina y los nazis, y también tiene, por ser el tomo uno de una serie de libros que están todos vinculados, por ser el tomo uno, tiene en la introducción un tratamiento de todo mi modelo histórico, que también lo mencioné hoy a grandes rasgos, cuando, ¿no? Lo que yo ya les estoy dando hoy ya es un desarrollo un poquito más sofisticado que lo que está en ese libro, porque ese lo escribí hace algunos años. Entonces, todo este asunto del semitismo, que ahora me ha parecido tan productivo, y tanto énfasis en las civilizaciones mesopotámicas, eso es nuevo, porque esa parte yo no la había entendido todavía, pero todo el asunto de el efecto del judaísmo en la historia occidental, en toda la historia occidental, y el asunto de los persas y el imperio persa, todo eso sí está. Y los griegos y los romanos, todo eso sí está. Entonces, es el tomo uno es el que le sirve para todos esos temas, y el tomo 2 es el que explica eh, y documenta este asunto de que toda la élite de poder en Occidente es antisemita y estuvieron apoyando a los nazis. Y toda la historia de la Segunda Guerra Mundial tiene que reescribirse. Y de hecho, esa es la ambición de esta serie de libros. El colapso de Occidente es un reescribir lo que fue la historia de la Segunda Guerra Mundial, interpretada como yo creo que debe ser interpretada, y hablándote de toda la historia occidental para que la Segunda Guerra Mundial y Shoah puedan entenderse, ¿no? Para que dejen de ser ese misterio que nos dijeron en la escuela que supuestamente es, ¿ok? Entonces ahí están los 5 libros que ya publiqué de esta serie, faltan otros 5, y ya pronto voy a publicar tomo 6 y tomo 7. No, Me muy interesante y creo que vale la pena que leamos estos libros que has escrito con toda esta investigación de tantos años que has hecho. Pero mil gracias por compartir, me das un Francisco. segundito más Sí, 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 claro. de comercial, y aquí tienen la liga de los cursos. Sí, el curso, Este, porfa. Sí, les quería decir, y estamos ahorita por abrir un curso que se llama El boicot antinazi de 1933. Si pican ahí van a ver los materiales del curso. Los invito, es un curso bien interesante porque es un tema bien profundo. En 1933, cuando Hitler tomó el poder, todos los judíos de Occidente, los judíos de a pie, lanzaron un boicot en contra del Tercer Reich, sin el apoyo de sus propios líderes, sin el apoyo de los gobiernos de Occidente, más bien con la oposición de todas esas élites de poder, contra la oposición de todas esas élites de poder, lanzaron un boicot internacional de la Alemania nazi, que estuvo a esto de destruir al Tercer Reich en la cuna. Este boicot estuvo a punto de salvar al mundo. Y lo que demuestra este boicot, que lo hizo la gente de a pie, repito, no solamente sin esperarse a que sus líderes lo hicieran, sino en contra de la oposición de sus líderes. Les valió. Lo organizaron y estuvieron a esto de destruir a Hitler, cuando acababa de tomar el poder. Entonces, sí se puede. Ellos demostraron que sí se podía defender a Occidente. Les faltó muy poquito. Ahí está la otra lección. ¿Por qué no pudieron? En parte porque los gobiernos de Occidente se opusieron con todo y trabajaron duro para salvar a Hitler. Esa fue una razón. Pero la otra fue que hubo una controversia dentro del liderazgo de la comunidad judía, tanto en la diáspora como dentro del movimiento sionista. Y esas controversias no se pudieron resolver, no se pudieron poner de acuerdo, y por eso no se pudo formar una oficina central para organizar el boicot a nivel internacional, que era necesario para que con mayor facilidad los consumidores de bienes y servicios alemanes pudieran fácilmente encontrar oferentes alternativos y darle solidez al boicot, porque pues, la gente necesita sus productos y sus servicios, ¿no? Entonces había que generar una alternativa estable. Esa oficina central no se pudo formar por las controversias, las divisiones, inclusive los odios que había, por ejemplo, entre sionistas, laboristas y revisionistas. Y eso es una lección muy importante porque esa desunión salió muy cara, muy, muy cara.
en una coyuntura donde pudo haber sido destruido Hitler, se salvó y la consecuencia fue la Segunda Guerra Mundial que se tragó al planeta entero y Shoah. Y una Entonces, parte muy, de la historia que muchas veces no conocemos, ¿no? Y creo que vale muchísimo la pena. Mandé en el chat también el link directo para el buenísimo. curso y también lo estaré mandando en el grupo de WhatsApp quienes están ahí, para que puedan tener la información si quieren estar en el curso. También Francisco, pues constantemente hace más cursos de diversos temas relacionados, entonces creo que vale muchísimo la pena. Bueno, y creo que ya respondimos algunas de las preguntas, algunas son como ya un poquito más políticas, entonces no nos vamos a meter ahorita en eso, pero por el tiempo quisiera pues que tomáramos una foto de la reunión, que siempre tomamos una foto de nuestros eventos, entonces si quienes puedan prender su cámara sería bueno para que pudieran salir en nuestra foto. Sí, Sé ahora que este todos los hipócritas antisociales que no nos se dejaron ver durante toda mi plática, ahora van a ser como que sí son muy sociales y van a salir en la foto muy sonrientes. No, no, eso es una mentira. No, es que ya es fácil aquí esconderse con la tecnología, pero yo vi que estaban muy atentos ahí comentando, preguntando y de todo. Qué Qué gusto gusto ver a verlos, todos. me hubiera encantado verlos durante la plática. Me la pasé viendo puros cuadros negros, No, excepto pero por sí, Raquel y Sara, que me dio mucho gusto poder tener las reacciones por lo menos de dos personas. no, qué gusto verlos por ahí. Creo que ya muchos tienen prendida la cámara, los que le llegaron a prender, entonces vamos a tomar la foto. Denme un segundito. Esperen, ahorita si no, si pueden no comenten en el chat, porfa, para que no salga en la foto. Ok, una, dos. Y esperen que alguien más está prendiendo la cámara ya. Tres. Ok, súper. No, pues de verdad, mil gracias, Francisco. Yo sé que este tema da para muchísimo. O sea, podríamos estar hablando aquí horas, pero Da bueno, para lo un bueno que curso. tenemos tus libros, tenemos tus cursos y también pues información, documentos históricos para seguirnos informando de todo esto. Pero pues te quiero dar gracias nuevamente porque la verdad es que como lo mencioné al principio, hoy más que nunca se necesita el pues realmente estar informado de lo que está pasando y cómo los hechos históricos se relacionan con los otros, ¿no? Yo estaba A también ver, pensando en cómo, o sea, por ejemplo, obviamente los nazis, Hitler se fundó en ideas que ya existían, ¿no? En antisemitas, en autores que ya eran desde antes. Ahorita vemos cómo los de Hamas también en el nazismo y en ideologías, pues, totalitarias. Entonces, qué importante y claro, ese libro creo que valdría mucho la pena que lo leamos todos. Sí. hay que picar esos botones, ¿ok? Piquen No, esos. de verdad, creo que vale muchísimo la pena. Yo también ya quiero leer el libro. Y gracias a todos por estar aquí en esta tarde. Pues esperemos seguir colaborando, Francisco, tener otras conferencias tan interesantes aquí en Zoom, incluso algún evento, no sé, presencial en Ciudad de México alguna vez. Y de verdad, mil gracias. Pues a nombre de The Voice of the Silence y de Diario Judío, muchísimas gracias a todos. Gracias, Francisco. Y pues nos seguimos viendo. Esperen nuestros siguientes eventos. Bye, bonita tarde. Ay. Gracias. Bye.